Estamos con el propietario de Paquespeed, el señor Xavier Miret. Buenos días. Buenos días, Eva. El eslogan de su empresa es hacer más con menos. Hacer más con menos quiere decir ofrecer mejores productos a menores precios. Y los menos precios vienen, a menos costes, vienen por ahorros en el material, en mano de obra, en consumo de energía, en inversiones. Todo eso es hacer más con menos. Y hacer más quiere decir hacer productos más ventajosos, más utilitarios, con mejores servicios, y ahora es algo fundamental, porque las necesidades del siglo XXI son diferentes del siglo XX. En el siglo XX se hacían producciones masivas y ahora las producciones son adaptativas, hay que adaptarse al mercado. Por lo tanto, no se pueden hacer producciones largas, porque el mercado va evolucionando y hay que ir sirviendo a medida que se va necesitando. Durante más de 10 años, Paquespeed se ha dedicado a la investigación. Sí, lleva más de 10 años dedicado a la investigación. Empezó buscando aplicaciones de los ultrasonidos al mundo del packaging para sustituir la técnica de alta frecuencia creada a mediados del siglo XX y que aún es vigente ahora, ya no tiene validez ya de alguna forma. Entonces, a lo largo de estos 10 años, aparte de las innovaciones en ultrasonidos, también ha innovado en soldadura térmica y trogrados simultáneos, en el termoconformado, en la impresión de datos variables, la impresión en línea y los acabados especiales. Las empresas productoras actualmente tradicionales de maquinaria de envase y envasado no han evolucionado en absoluto y siguen todavía con las técnicas y con sistemas del siglo XX. Por tanto, la maquinaria que se vende ya no es eficiente. Se compra maquinaria de segunda mano adaptada un poco, pero continúa siendo maquinaria obsoleta. O sea, de hecho, la única maquinaria adecuada a las necesidades actuales es la maquinaria de Paquespeed. Además, la ecoeficiencia está implícita en la maquinaria de Paquespeed. Sí, al ser un proceso de producción más integrado, tiene ahorros en muchos aspectos, ahorros de material, de metales, en los atuillajes, ahorros de plástico, ahorros de mano de obra, ahorros de energía. Con todo ello, estos ahorros también suponen una ventaja para el medio ambiente. Paquespeed también dispone de excelentes soluciones low cost que permitan competir con los países emergentes. Los países emergentes lejanos no pueden ofrecer a las empresas nacionales series cortas y medias, y menos aún si son personalizadas. Entonces las empresas tienen que producir grandes tiradas y hacer acopio de stocks importantes. Eso encarece mucho. Ello es una ventaja competitiva para las empresas del país si disponen de medios adecuados para envasar las series cortas y medias. Esta ventaja competitiva es algo que tiene que aprovecharse.